Si alguna vez te fueron con el cuento de que Jesús no fundó ninguna iglesia o tal vez tienes la curiosidad de saber si Jesús fundó iglesias o no, acompáñame en este video porque de eso hablaremos hoy. A través de las escrituras vamos a conocer si Jesús funda una iglesia o no. Hola a todos, bienvenidos al canal. Les saluda con muchísimo cariño su hermana en Cristo, Doris. Agradezco a Dios por su compañía a través de las redes sociales, a través de su canal. Hoy me complace compartir con todos ustedes la palabra de Dios. Me llena de inmensa alegría la oportunidad que me da Dios de llevar su mensaje a través de las redes sociales. Hoy vamos a escudriñar las escrituras, así de que te invito a que tomes tu Biblia, tu palabra de Dios y escudriñes junto conmigo la palabra de Dios. Si alguna vez tú tuviste la duda o la curiosidad de saber si Jesús fundó una iglesia o si Jesús no funda iglesias, hoy en este canal, va a ser el tema que vamos a tratar a través de las escrituras. Recuerden que la palabra de Dios nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí está la verdad de todas nuestras dudas. O si alguna vez alguien te contó: no debes de asistir a ninguna iglesia porque Jesús no fundó iglesias, no dejó religiones, no necesitas que congregarte en ninguna parte. O también nos puede servir esto mucho para la hora de saber, bueno, hay muchas iglesias, ¿a cuál debo de asistir? Todos dicen que son la iglesia de Jesús, pero ¿puedo ir a la que sea? Si podemos ir a la que sea, ¿por qué la iglesia esta no se habla con los que se congregan en esta? ¿Por qué está esas divisiones si Jesús no fundó iglesia? Y si Jesús fundó iglesia, ¿por qué no están todos en la misma iglesia, verdad? Son dudas que a veces tenemos como cristianos, como creyentes, inclusive para las personas no creyentes, a veces también tienen esas dudas, no creen, pero dentro de esa falta de fe se ponen a pensar si realmente Jesús fundó una iglesia. Y bueno, como lo dice la palabra, Él es la verdad, el camino y la vida. Entonces, para conocer a Dios, para conocer sus mandatos, hay que leer la Biblia y tener fe en que esto es palabra de Dios. Entonces yo te invito a que tomes tu Biblia. Vamos a leer el Evangelio de San Mateo. Que la palabra de Dios sea la que nos enseñe si Jesús fundó una iglesia o no. El Evangelio de San Mateo en el capítulo 16. Nos vamos a ir al capítulo 16. En el versículo, vamos a comenzar a leerlo desde el versículo 13. Aquí les muestro Mateo 16 y el versículo 13. Vamos a escudriñar las escrituras. Vamos a darnos cuenta de la verdad a través de las escrituras. Dice así: Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es el Hijo del Hombre? Respondieron: unos dicen que eres Juan, el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó: feliz
eres Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, el versículo 18, pongan muchísima atención, subráyelo, hágale zoom, preste mucha atención a las palabras de Jesús en el versículo 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre esta piedra, repito, edificaré mi iglesia. ¿Escucharon? Mi iglesia. Ahora, vamos a escudriñar esta palabra tan hermosa que todos deberíamos de saber, de conocer y de predicar. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo y estando ahí preguntó a los discípulos. Jesús pregunta a sus discípulos, les hace una pregunta para conocer lo que piensan. Cuando a usted le hacen una pregunta es para conocer su manera de pensar, su manera de ver las cosas. Les preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, según lo que la gente piensa. ¿Quién es este Hijo del Hombre? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Él? Según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? Respondieron, unos dicen para una gente que eres Juan el Bautista. Una gente decía que Jesús era Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Otra gente pensaba que Jesús era un profeta. Y de hecho, los judíos todavía siguen pensando que Jesús fue y es un profeta. No lo reconocen como el Mesías, pero Jesús les preguntó, les vuelve a preguntar. Ahora les dice otra pregunta, presten atención. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Ahora Jesús les pregunta a los discípulos. Bueno, eso es lo que la gente dice, porque pues sabemos que la gente dice muchas cosas, pero ahora Jesús quiere saber qué dicen los discípulos, cuál es el parecer, la opinión que tienen los discípulos sobre Jesús. Pedro contestó. Aquí dice Pedro contestó porque está narrándolo el evangelio, el evangelista lo está narrando. Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Fíjense la opinión de Pedro diferente a la de la gente. La gente decía, unos decían una cosa, otros decían otro, pero fíjense lo que piensa Pedro. Quiere decir que no todos estaban pensando igual, ¿verdad? Dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Ahora, cuando Pedro responde eso, fíjense lo que Jesús le dice. Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre. Le dice Simón Barjona porque ese era su nombre antes de que Jesús le cambie el nombre. Jesús le va a cambiar el nombre, por eso le dice Jesús Barjona, porque antes de que Jesús le cambiara el nombre a Pedro, así se llamaba, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A Pedro se le estaban revelando cosas que Dios le estaba revelando a Pedro. Eso no se lo estaba diciendo la gente, se lo estaba revelando Dios. Sabemos que Dios nos revela su palabra a través de las escrituras. Aquí la persona que lee las escrituras, Dios le revela su palabra. Las personas que conocen y leen las escrituras y las escudriñan, aquí está la palabra de Dios revelada para las personas que la leemos. Entonces le dice, no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Recordemos que ellos solamente tenían el Antiguo Testamento. El Nuevo se empezó a escribir después de la muerte de Jesús. Entonces, Pedro ya sabía y reconocía que Jesús era el Mesías. Entonces, esto se lo estaba revelando Dios directamente a Pedro. Le dice, y ahora yo te digo, ahora, a causa de las revelaciones que estaba teniendo Pedro, le dice Jesús, tú eres Pedro. Aquí es donde le cambia el nombre. Tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mire, las palabras de Jesús son claras, clarísimas, clarísimas. No hay confusión en la palabra de Dios. Se confunde solamente aquel que no quiere aceptar el mensaje de Dios con humildad y con sencillez. Si Jesús le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Pedro significa piedra, roca, algo firme, algo seguro. Sobre ti voy a edificar mi iglesia. Significa que Jesús sí fundó una iglesia. Dice mi iglesia. Ojo, una. No dice sobre esta piedra edificaré mis iglesias, todas mis iglesias. Debemos de ser una sola iglesia. Lo que quiere decir es que todos debemos de formar el cuerpo de Cristo, una sola familia, todos unidos como hermanos. No que estos de esta iglesia no se hablan con estos de esta otra iglesia, están en conflicto. De hecho, no sé si les ha pasado, pero a causa de que hay tantas iglesias, cuando Jesús solamente funda una, aquí lo acaba de decir, las familias, inclusive hasta en las mismas familias, se dejan de hablar. ¿Se imaginan? Ya no se hablan porque ya pertenecen a otra iglesia, ya no tienen la misma fe, ahora ellos ya creen en otras cosas diferentes. Y la iglesia que Cristo fundó, donde los quería a todos unidos en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu, en un solo bautismo, no. Eso mandato de Dios no, ya desapareció, porque es que a la gente de estos tiempos ya no les gusta seguir indicaciones y ya cada quien quiere hacer las cosas a su modo, a su gusto, ya no hay respeto. Ya, ¿se imaginan? Si sobre Pedro funda su iglesia, entonces sobre la figura de Pedro, si usted o yo hubiésemos estado en esos tiempos y somos personas rebeldes, pues no hubiésemos pertenecido a la iglesia de Jesús, porque para tener una guía, una cabeza, pues necesitamos seguir las instrucciones de esa guía y de esa cabeza. Y si eres una persona rebelde, pues no vas a seguir las instrucciones, ni siquiera las de Jesús, porque si Jesús está dando una instrucción, debemos de seguirlas. Por ejemplo, Pedro es la cabeza de la iglesia. Dice, todavía después de ahí dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. La iglesia de Cristo va a prevalecer siempre, porque es palabra de Dios, porque Jesús dice que los poderes no la podrán vencer. Y ojo, le hace algo aquí, un regalo muy especial a Pedro. Fíjense, Jesús conoce el corazón de cada persona y Jesús le da a cada quien lo que le corresponde. Dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Imagínense, todavía le hace el regalo de las llaves del cielo. Te doy el poder, lo que tú decidas aquí en la tierra se va a hacer allá en el cielo. ¿Se imaginan los demás discípulos que estaban ahí, si fueran así como que envidiosos cuando no les gusta, como que porque a él sí y a mí no, le hubieran haber dicho, pero porque a él le dan las llaves, ¿por qué no me las das a mí o por qué no se las das al otro? Porque
Jesús así lo decidió. Y si Jesús así lo decidió, nosotros debemos ser humildes y obedientes. Si así lo quiere el Señor, así se hace. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema de la actualidad es que a nadie nos gusta recibir órdenes y no queremos que haya personas que estén por encima de nosotros en la cuestión del mando. Y eso es lo que ha venido afectando ahorita a la actualidad, que ya nadie quiere recibir órdenes. Entonces podemos ver que sobre Pedro funda su iglesia, y si mucha gente dice, bueno, pero es que Pedro ya murió, entonces ya la iglesia de Jesús desapareció, ya se perdió. No, esa es mentira, porque podemos ver, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, cuando después de que Judas se suicida, vienen a reemplazar a Judas. Ellos eligen un apóstol que venga a reemplazar a Judas, a ocupar el lugar. Entonces eligen a Matías. Recuerden que estaba José y Matías, y eligen a Matías. Entonces quiere decir, y podemos ver la sucesión apostólica, que a unos iba muriendo y iban a buscar quien reemplazara. El Papa Pedro es nuestra figura principal en la iglesia, es nuestro primer papa. La iglesia ha tenido 266 papas, porque así como Pedro murió, así han muerto los demás, y se ha buscado uno que venga reemplazando el lugar que ha tenido el papa como guía, como cabeza de la iglesia, al igual que el resto de la sucesión apostólica. Si muere uno, se busca quien reemplace el lugar de ese que murió. Entonces, como podemos ver, Jesús sí fundó una iglesia, sí hay una iglesia de Jesús, que es la iglesia que proviene de los apóstoles. Por eso la iglesia católica, cuando profesa su fe, dice, creo en la iglesia que es una, porque Jesús dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No debe haber muchas iglesias, debemos de ser una sola, todos unidos. Una santa, porque el fundador es santo. Jesús es quien fundó la iglesia y nosotros somos su cuerpo, entonces estamos llamados a la santidad. Por eso su iglesia es santa, que es una santa. Católica, ¿por qué decimos que es católica? A ver, esto crea muchísimo conflicto allá afuera. La palabra católica no está en la Biblia. Ustedes no son la iglesia de Cristo porque la palabra católica no está en la Biblia. La palabra iglesia sí está en la Biblia y estamos diciendo que somos la iglesia católica. ¿Qué significa católica? Vaya y búsquelo, significa universal. ¿Y por qué decimos que somos una iglesia universal? Porque es una iglesia, la iglesia de Cristo está abierta para todo ser viviente que quiera abrazar la fe, que quiera convertirse al cristianismo, que quiera ser cristiano, se bautiza y pasa a ser discípulo de Jesús. Por eso es que somos una iglesia universal, católica. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. No hay distinción, no hay distinción de raza, seas quien seas. Si quieres abrazar la fe, eres bienvenido a la iglesia de Cristo. Por eso es que se llama católica, porque es un término que se añadió después del latín, del idioma que ya se hablaba en ese entonces, los cristianos. Por eso se llama católica y apostólica. Presten muchísima atención, apostólica, porque Jesús funda su iglesia en los apóstoles, en la figura de Pedro, del apóstol Pedro. Por eso se llama apostólica, porque tenemos la sucesión apostólica que viene de los apóstoles y ha venido de generación en generación. Y saben que les guste a ustedes o a mí o no, a quien no le guste, esto es así, es la palabra de Dios y así va a ser, le guste a quien le guste. Por eso mismo Jesús ora
por la unión de la iglesia de Él. Jesús ora a Jesús, es la primera persona que intercede por su iglesia. Debemos de unirnos a la oración de Jesús por la iglesia para que estos tiempos que estamos viviendo ahora de tanta dispersión, que ha venido el lobo a dispersar las ovejas y ya unos por acá y otros por allá y ya unos no se hablan, otros sí, otros no, y todos se dicen cristianos, todos se dicen cristianos, seguidores de Cristo, que creen en Cristo, pero unos por allá y otros por acá y se tiran y se dicen y no se hablan. Y si en la misma familia ya no estás de acuerdo con la fe de aquel y ya tú te vas a otra fe, se dejan de hablar. ¿Qué es eso? Eso no es ser un verdadero cristiano. Eso es ya querer tú seguir tus propias ideas, tus propias creencias, hacer las cosas a tu modo y a tu gusto y no al modo que se ha venido pasando de generación en generación. Recordemos que la Iglesia Católica lleva más de 2000 años fundada. Se fundó a partir de Jesús. Jesús muere en el año 33. Estamos en el año 2020. Échenle cuentas. ¿Cuántos años lleva la Iglesia Católica de fundada? Todo ese tiempo. Después la Iglesia Católica junta el Antiguo Testamento con el Nuevo y es lo que tenemos ahorita, la versión de la Biblia Católica, que es el Antiguo Testamento, los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo. Eso sucede alrededor del año 300, del año 300. Entonces, la Iglesia Católica ha estado por muchos años y seguirá hasta que Dios así lo decida, hasta su venida, porque Dios le ha dado las llaves del reino a su iglesia y así va a ser. Los poderes del infierno no la podrán vencer. Los poderes del infierno quiere decir esas veces cuando Satanás viene y le da una sacudida como trigo al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, inclusive a nosotros mismos como laicos, también nos da nuestra sacudida y ahí va uno y por no perseverar en la oración, por no estar firme en la fe, peca y cae en el pecado, pues ni siquiera el pecado de algún papa que pudo haber cometido, porque hemos tenido en la iglesia papas realmente santos y también hemos tenido papas que han cometido sus errores, que han sido zarandeados, como Pedro iba a ser zarandeado. Se recuerdan que Jesús le dice, Satanás ha pedido permiso para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se pierda. A veces en la iglesia de Cristo mucha fe se pierde, muchos pierden la fe, ya no asisten a la iglesia, ya no creen en nada, ya están peor, súper tibios, que Jesús los vomita, los tibios ya no hacen nada a causa de que perdieron la fe por alguna razón. Normalmente, ¿sabe por qué pierde la fe un cristiano? La verdad, por el pecado de otro cristiano. Aquel pecó, cometió un error, perdí mi fe, como si la fe estuviera en el cristiano y no en Jesús y no en Cristo. Está la fe en el cristiano y no en Cristo. Si en mi iglesia alguien está cometiendo un pecado, ¿debo de apartarme de la iglesia solamente porque alguien está cometiendo un pecado? No, por supuesto que no. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña qué se debe de hacer cuando alguien peca. Si un hermano peca, te dice qué es lo que debes de hacer. No dice que te vayas de la iglesia de Cristo, que te olvides de Cristo, que ya pierdas tu fe. No. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, en el versículo 15, dice, si tu hermano peca, llámalo a solas y corrígelo. No dice, vete de la iglesia porque el papa pecó, o porque el obispo pecó, o porque el sacerdote pecó, porque el laico, la lectora, el que ayuda en el templo, en la limpieza, el ministro de Eucaristía, porque el catequista, algún miembro de la iglesia pecó, vete ya.
no te sigas congregando. Es más, ya ni cree en Jesús, ya pierde tu fe. No, eso no es lo que la Biblia manda. Yo he visto personas que me han dicho, ay, me fui de la iglesia católica porque es que las mujeres se visten tan mal. Un familiar me dijo eso. Yo le dije, ¿por qué te apartaste de la iglesia? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué andas como monachango brincando de aquí para allá, de acá para allá y nada te llena? ¿Por qué hiciste eso? Me dice, es que la iglesia, la verdad que no me gusta porque las mujeres se vestían bien indecentes y no me sentía a gusto ir con mi marido allí, que anduviera viendo ahí se van como quiera vestidas. Y yo le decía, ¿y tú sabes qué dice la palabra de Dios cuando alguien peca? ¿Has leído las escrituras para que sepas qué hacer en esas circunstancias? Dice, si tu hermano peca, llámalo a solas y corrígelo. Si usted mira que alguien está pecando, lea el Evangelio de San Mateo, el capítulo 18, el versículo 15. Aquí dice qué es lo que usted debe de hacer, pero no dice vete de la iglesia y ya olvídate de la iglesia que Cristo fundó y ya no creas en eso, funda tu propia iglesia y cree en lo que tú quieras y en lo que a ti se te venga a la mente. No, eso no es así. Y Jesús ora por la iglesia. Vamos a leerlo. Los invito a que agarren su Biblia. Si estoy hablando muy recio, por favor, pausa el video para que vayas en sintonía conmigo. Ahora vamos a leer el Evangelio de San Juan, el capítulo 17, versículo 21. Vamos al 17, versículo 21. Jesús ora por nosotros. Vean. Dice así, que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Uno en Jesús, escuchen, no unos por acá y otros por todas partes. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Que seamos uno, una unión debe de haber en nosotros, no una división como ahora. Ahora estamos al revés, todos divididos. También vámonos a Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, 12. Ahí también San Pablo va a pedir por nosotros, por la unión de la iglesia. Dice, las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único espíritu. Todos somos un solo cuerpo, todos deberíamos de estar en la misma sintonía, en la misma unión, todos unidos, no separados como ahorita. Un solo bautismo, una sola fe. No, ahorita ya no creen en un solo bautismo, ya ahorita se bautizan aquí, luego se bautizan allá, luego se bautizan, andan bautizándose por todas partes, ni siquiera tienen fe ya en el bautizo que recibieron. Se les dice, ya recibieron un bautizo, ya se te abrieron las puertas del cielo, ya has pasado a ser discípulo de Jesús. No creen en eso, no creen en nada de eso. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 3. Vamos a buscar la carta a los Efesios. Ahí más adelantito encontramos la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 3. Ahí vamos a mirar también la importancia de la unión. Dice San Pablo a los Efesios, mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Ojo, unidos en el mismo espíritu. Debe haber un mismo espíritu entre todos nosotros. Un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. La misma esperanza, la misma vocación.
un solo Señor, una sola fe. Nada de que la fe de estos no es la fe de aquellos, no es la fe del otro. Todos deberíamos de tener la misma fe. Un solo bautismo. Ojo, ojo. ¿Cómo veo este error en los cristianos? Se andan bautizando por todas partes, por todas partes. Ya ni siquiera creen en sus papás. Su papá le dicen, hijo, te bauticé cuando eras pequeño. Recibiste el bautismo porque desde pequeño has sido encargado en mí, yo te formé y te bauticé. Inclusive muchos hasta se toman fotos para que tengan las fotos del recuerdo, pero no, ya no creen en eso. Dicen, no, como yo estaba chiquito, no sé si me bautizaste, si lo que me estás diciendo es verdad, entonces mejor me bautizo de grande. Y de pronto se bautizaron en esta iglesia, pero ya no les pareció algo y se van a otra y se bautizan en la otra. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese gran error? La palabra de Dios dice un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos, que está por encima de todo, lo penetra todo y está en todo. Así es que, queridos hermanos, Dios funda una iglesia en la figura de Pedro, que la representan nuestros papas que han venido pasando a través de su sucesión apostólica. Si hay una iglesia, Cristo pide la unión de su cuerpo, que somos nosotros su iglesia. El apóstol San Pablo también ora por nuestra unión y hoy yo me uno a la oración de ellos y los invito a que ustedes también oren por la iglesia que Jesús fundó, para que prevalezca la unión en nosotros y no se vea tanta división y tanto. A veces miro que hay como hasta mismo el diablo viene y siembra odio en nosotros, ya hasta se odian, a veces no se quieren, se detestan, se miran, lejos de verse como hermanos, hijos de Dios, se ven como enemigos, como, ay, tú no perteneces a mi religión, quítate de aquí, pecador, pecadora, así como que juzgando a las personas, como haciendo ver mal al otro solamente porque pecó, lejos de corregirlo, como dice la palabra de Dios, con amor, con humildad. No, ya vemos tiempos bien difíciles, tristemente, y bueno, yo los invito hoy con todo el corazón de mi alma a que oremos por la iglesia de Cristo, a que oremos por los pastores que pastorean el rebaño de Jesús, que pastorean a nosotros sus ovejas, esos pastores que el Señor ha puesto en su iglesia para pastorear. El pastor es aquel que cuida de las ovejas y ellos son los que han sido llamados a este ministerio. Oremos por el Papa que pastorea el rebaño de Jesús, por los obispos que son pastores del rebaño de Jesús. Oremos por los sacerdotes que son pastores del rebaño de Jesús, cuidan del pueblo de Jesús. Entonces, oremos por los pastores que están cuidando del rebaño de Jesús, porque el lobo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así es que vamos a resistirle en la fe, en lo que creemos, ¿verdad? Y bueno, sin más, me ha dado muchísimo gusto compartir con ustedes este tema. Agradezco a Dios por la oportunidad, un día más de vida para poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Agradezco su presencia, su compañía. También agradezco el apoyo al canal, porque suscribiéndose al canal, regalándonos un me gusta y compartiendo los videos apoyan al canal y apoyan la evangelización que estamos llevando a través de las redes sociales. Bueno, les ha hablado con muchísimo cariño su hermana en Cristo, Doris. Los espero en el próximo video. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Bye.